Hola, bienvenidos al canal. En el video de hoy trataremos el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Es un límite frente al poder punitivo. Ahora bien, ¿qué es el poder punitivo? Es la facultad que tiene el Estado para penar a quien comete un crimen. La máxima nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege, que en español significa sin ley previa no hay crimen y no hay pena, nos revela el significado del principio de legalidad. Debe haber una ley preexistente que esté vigente en el momento de la comisión del hecho. Esta ley debe considerar delictiva a la conducta reprochada. El principio de legalidad tiene 4 consecuencias que se manifiestan en prohibiciones. La primera, la ley debe ser estricta. Con esto me refiero a la prohibición de la analogía. Ahora, ¿qué es la analogía? La misma se da cuando se traslada una regla jurídica a otro caso no regulado en la ley, mediante el argumento de la semejanza de los casos. En el derecho penal está prohibida, siempre que le produzca un perjuicio al reo. La ley debe ser escrita, es decir, no se admite el derecho consuetudinario, o sea, el derecho no escrito. Estas 2 prohibiciones que acabo de mencionar están dirigidas al juez, y las próximas 2 van dirigidas al legislador. La tercera, la ley debe ser previa. Como se explicó, debe haber una ley previa. Por esto también se da el principio de irretroactividad de la ley, en el sentido de que no se puede aplicar una pena o agravarla después de cometido el hecho. La cuarta, ley cierta. La ley no debe dejar lugar a las indeterminaciones, es decir, tanto la conducta y la pena que describe la ley deben ser precisas, no deben dejar lugar a dudas. Un ejemplo de indeterminación de la ley sería: quien perturbe el bien común tendrá cierta pena. El juez, en este caso, debería determinar cuál es la conducta que perturba el bien común y qué pena es cierta pena. ¿Dónde encontramos el fundamento del principio de legalidad? En el caso de la Constitución Argentina, lo encontramos en la primera parte del artículo 18. Vemos que está en rojo. Y dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esta parte del artículo consagra la legalidad procesal penal y da por presupuesto el de legalidad penal. Y en el artículo 19 de la Constitución Argentina, en la última parte, se completa el principio de legalidad. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La ley previa está estrechamente vinculada con el principio de culpabilidad, porque no se puede hacer responsable a una persona que no tiene capacidad de motivarse en la ley por desconocimiento. Si no se sabe que algo es delito, no hay posibilidades reales de poder motivarse conforme a esa ley. Uno de los autores que impulsó el principio de legalidad fue Beccaria, el cual nació en Milán el 15 de marzo de 1738 y murió el 28 de noviembre de 1794. En su obra, Tratado de los delitos y las penas, explica que las leyes son las que deben fijar las penas que correspondan a los delitos, y esta facultad solo reside en el legislador, que representa a la sociedad unida por el contrato social. Por esto el juez no puede imponer penas contra otros miembros de la sociedad, si no está prevista en la ley. En este tramo de su obra se aprecia cómo la ley debe ser preexistente, requisito del principio de legalidad, a la cual debe atenerse el juez. Ahora nos toca ver el principio de irretroactividad de la ley penal, el cual está estrechamente vinculado con el principio de legalidad.
¿A qué hace referencia el principio de irretroactividad de la ley penal? Según este principio, la aplicación de la ley penal no puede ser retroactiva. Ahora bien, ¿qué es la retroactividad? Se aplica, por ejemplo, una norma que está vigente desde el año 2017 a un hecho que ocurrió, por ejemplo, en el año 2013. Esta norma se aplica para atrás, aunque esa norma no estaba vigente en el año 2013. Entonces, la retroactividad en el ámbito penal está prohibida según el principio de irretroactividad. Ahora, este principio no es absoluto, tiene una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Cuando se da el caso de la ley penal más benigna. En este caso, puede aplicarse la retroactividad. ¿Dónde encontramos su fundamento? En el artículo 2 del Código Penal argentino. En este artículo se explica que siempre se aplica la ley penal más benigna. Puede ser en las distintas etapas que se van sucediendo, ya sea al momento del fallo o en el tiempo intermedio, esto es entre el momento que se comete el delito hasta que se pronuncia el fallo, o incluso durante la condena. Este principio tiene jerarquía constitucional luego de la reforma constitucional de 1994, en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina, con la incorporación de los tratados y convenciones, específicamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 9 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisamente en el artículo 15. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.